Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pedroso Soprano y hoy les vengo a explicar sobre de qué se trata el Museo del Vaticano o el Museo de Roma, como le quieran decir. Este museo se representaba más de la historia de Jesús, o sea, no solo se representaba, aunque también se representaba como una iglesia. No solo se representaba como una iglesia, también se representaba como un museo para ver las pinturas representativas de la historia de Dios. Y estas obras, en una extensa colección de la Iglesia Católica, su base fundacional fue la colección privada de Julio II, que fue elegido papa en el año 1503. O sea, no solo hubo un papa por cada un año, no, eso es representado por siglos o décadas, dependiendo cómo iba evolucionando el mandato de la Iglesia Católica de Roma. Como pueden ver por acá se representa el nacimiento de Jesús y la muerte de Jesús. Como pueden ver acá, esa es una de las pinturas que se representaban de la resurrección de Jesús. Esta pintura se más representaba sobre la historia sobre la última cena que tuvo Jesús. Acá sobre las bendiciones que había tenido Jesús antes de ser como líder de Jerusalén, entre otras. Y acá, como pueden ver arriba, se representaban más de las estatuas las diferentes versiones de Jesús en cada país. O sea, también hay versiones de la Virgen María, como la Rosa de Guadalupe, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Candelaria, etcétera, etcétera, etcétera. También no solo se representan bien, como hay diferentes religiones, ven como Jesús el Salvador, o solo fue un simple humano, solo fue un semidios, como digamos, como hay a veces religiones que dicen que Jesús fue un semidios. Acá representa, como pueden ver acá arriba, se representa de cómo fue evolucionando la historia del humano. Como pueden saber, Adán y Eva fueron los primeros humanos en estar habitando la tierra por la creación de Jesús. Me equivoqué, fue Dios, perdóname. Acá al frente pueden ver las estatuas de la generación de humanos, o sea, de los personajes más importantes de la iglesia, como David, Mateo, Judas, Pedro, entre otros personajes que fueron más importantes de la historia de la Biblia. No solo se representaba de la historia de Jesús, sino que también se representaba sobre la historia de los personajes más importantes de la historia. Como pueden ver, la Biblia se podía caracterizar por dos partes. El Antiguo Testamento, o sea, se representaba de la creación del mundo. En cambio, al final sería el Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, sería el Apocalipsis, que se presentaba sobre la destrucción del mundo. Estas pinturas solo se representaban sobre cómo fue la historia de Jesús, cómo fue el día de la crucificación de Jesús, cómo fue cuando hizo que, como de una plaza, y hicieron una plaza y Jesús trató de evitar diciendo que ese es el palacio de Dios. O sea, no solo se representaba sobre que solo era una plaza de mercado, sino que también esa plaza era la casa de Dios. Así firmó Jesús antes de la crucificación. Estas son una de los museos o iglesias más visitadas en la tierra, porque acá también se pueden representar como acá en este museo también hay tiendas religiosas, o también se pueden representar como un lugar turístico donde más se representa sobre la vida del ser humano, de cómo fue creado y cómo es de la destrucción del ser humano. También se puede caracterizar de algunas pinturas de cómo se representa de un humano en cielo y un humano en el infierno. O sea, ahí se representaba sobre la vida de dos. O sea, había dos caminos: o irse con Dios
irse con el diablo. Ahí se podían definir quién habitaba cada dios. O sea, también sobre una de las, también en la historia de la iglesia del Vaticano se representa sobre la estatua de David. Esa estatua, ¿de qué se representaba? Esa estatua fue la más representativa sobre cómo él era más, como la historia decía que David era más creyente de Dios. Y también había una de las estatuas del ser humano, del cuerpo del ser humano. O sea, no solo se representa, ese cuerpo se hubiera representado cómo fue creado, de pies a cabeza. Y también toda esta parte era como el espacio religioso de esta iglesia. Acá donde el Papa hacía la Eucaristía, y acá estaban las sillas donde los habitantes escuchaban la palabra de Dios. Aunque dicen que la palabra de Dios no es importante, este museo representa las obras de cada pintor. O sea, como Miguel Ángel, Leonardo, Donatello o Rafael. Esos fueron los que más representativos sobre la historia del ser humano. No solo fue representativo como grandes escultores, grandes pintores, grandes científicos o grandes inventores, sino que también representaba su efecto de la vida del ser humano, como fue la estatua del cuerpo humano o las pinturas que tiene que representar. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si quieren saber más de historias de cualquier museo o historias de cualquier historia de las religiones, pueden decírmelo en los comentarios y suscríbanse al canal. Gracias.